Bueno, cuando ustedes me digan, yo empiezo. Son las 18:31. ¿Querés que esperemos unos segundos? Sí, esperemos 5 hasta 18:35. Ah, bueno. Entonces tengo tiempo para repasar mientras. Eso es. Hola. Hola, Susi. Hola, Dina. ¿Qué tal? Hola, Nicama. Hola, Neje. Hola. Hola, Raquel. ¿Qué tal? Qué lindo cuando uno... Bueno, la invitación era para ir a dar una vueltita, un paseíto por el folclore. Y el folclore también incluye al mal de ojo. ¿Alguien tiene una segula contra el mal de ojo? Primero tendríamos que aclarar a qué le llamamos segula. Segula es en hebreo, también en yiddish asgule, y puede ser una fórmula contra el mal de ojo, o tal vez un talismán, o bien un remedio, o simplemente una solución contra el mal de ojo. ¿Alguien tiene? Quiero contar una pequeña anécdota. Bueno, ¿Puedo, entonces Nicama? vamos a seguir, porque en Hola, realidad hola. el mal de ojo, aunque ustedes Hola. no lo sepan, viene de hace muchos miles de años. Es ¿Se decir, escucha ahí? también los pueblos de la antigüedad consideraban que el mal de ojo existía. Tan es así que en Egipto, por ejemplo, tenían sus talismanes. En Fenicia esto es como un collar de cuentas, pero no se ve bien, pero en cada una de las cuentas hay dibujado un ojito. En Siria, o en los pueblos de Oriente, tenían unos dibujos con los ojos muy, muy grandes. Por ejemplo, los sumerios tienen algunos ídolos donde les dibujan los ojos muy, muy, muy grandes, como para que ellos estén observando y cuidando a todo su pueblo. Este ojo, a ver, ¿de dónde es? Porque esto, alguien lo conoce, este dibujo, este en verde. A ver. Del dólar, conocen? del billete de $1. Sí, exactamente, del billete de $1. Lo que pasa es que se ocuparon mucho de aclarar que no tiene nada que ver con el mal de ojo, sino que es un símbolo que quisieron incluir, que es un símbolo cristiano, que también tiene que ver con el ojo de la providencia, es decir, el ojo de Dios que nos cuida a todos. Pero este dibujito no me digan que no lo conocen. ¿Quién no conoce estos dos simbolitos? El cuernito. ¿Qué bobe no regaló cuando nació el nieto un cuernito colorado? O lo que llamamos en yiddish Arroitbendele, es decir, el piolincito rojo contra el mal de ojo. Así que todo eso los conocemos. A ver qué me pasó que no avanza. ¿Sí? Y yo saqué de un libro, que es este, que tengo, que se llama Etnografía y Folclor Judíos, una fórmula. En realidad hay unas cuantas fórmulas. Es más, están en dos idiomas, en ucraniano y en yiddish, porque los judíos que vivían en Ucrania, ¿sí?, eran los que la usaban. Yo elegí la más cortita. Acá está en yiddish y dice "Zum ersten Mal in a guter Show", es decir, por primera vez, porque en realidad la fórmula contra el mal de ojo se repite 3 veces. Por primera vez en buena hora, he aquí que he venido yo, y dice el nombre de la mujer que es la que quita el mal de ojo, para expulsar a un espíritu maligno. Te exijo salir, te conmino a salir,
te extraigo de aquí, a los hachazos te haré salir. Aquí no es lugar para que andes dando vueltas, para chupar la roja sangre, ni para quebrar los blancos huesos. Aléjate hacia el negro mar, allí donde las gallinas no llegarán a cacarear, ni los gansos puedan graznar, donde los perros no vayan a ladrar, allí debes estar. Y después la repite por segunda vez, por tercera vez, después le dice al oído, ni ori, ni bori, ni cori, y a continuación la conocida expresión que me van a decir ustedes. ¿Qué es lo que dicen contra el mal de ojo? Que ne ignore. Que ne ignore. Que ne ignore. No oigo bien, acércate más al... Que ne ignore. Que ne ignore es la expresión que dice, muy bien, que no haya mal de ojo. Pero si ya hay mal de ojo, todo el mundo la conoce, pero no la conocen como para... ¿Cómo? Me acuerdo que mi suegra hacía una dry Freuen pu, pu, pu. Te quería decir, exactamente. Escupir tres veces, Escupir tres veces. Pu, 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 que Sí. esa es la fórmula contra el mal de ojo. Una de las fórmulas. Ahora, esto lo decían las mujeres, pero no vayan a creer que los hombres no se dedicaban. Acá nos cuentan en este libro, y después vamos a hablar del libro, que un señor, don Israel Schreibman, tiene una fórmula heredada, que es este pedacito de pergamino, que aunque sepan hebreo, no van a poder entender nada, ni una palabra, pero era una fórmula que él tenía y que, según él la traducía, era esto: yo conjuro a todos los malos ojos, negros, pesados, anchos o angostos, de varón o de mujer, de una mujer con su hija, porque pueden asociarse para el mal de ojo, o de una nuera con su suegra, o de un joven o de un viejo, todos los ojos del mundo, de cualquier nacionalidad, que hayan echado una mala mirada sobre, y dice el nombre de la persona que está ojeada, y con la natural ayuda del Todopoderoso, que es blanco y perfecto y constantemente nos vigila y protege, que te retires, te alejes y huyas, y nunca más tengas poder sobre esta persona, ni de día ni de noche, ni sobre sus miembros, ni sobre sus huesos o sus venas, y que esta persona permanezca protegido, cuidado, salvado y tranquilizado. Y termina con un pasuk de Teilim, de los Salmos, que dice justamente que Dios es mi protector. Ahora, cómo se contactaron con él es lo que enseguida vamos a ver. Pero este señor tenía guardado, y dice, tanto las mujeres como el hombre, que no se le puede pasar a nadie enseñarle la fórmula. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos llega a nosotros? Bueno, porque hay alguien tramposo. El dueño de este libro, el que escribió, dijo que estaba ojeado, pero lo acompañaron. Entonces, mientras este señor le quitaba el mal de ojo, el otro secretario iba anotando todo lo que escuchaba, y también le pagaron unos pesos para poder fotografiar la fórmula. Y la tenemos en ese libro. También tiene fórmulas contra la malaria. Si te sale al paso un perro, ustedes saben que los judíos religiosos no podían tener perros, y eso está en el Talmud, en la Gemara, pero eso es para otro día. También hay fórmulas por si un chico sangra después del Brit Milá, para averiguar si alguien que desapareció todavía está vivo, y hasta para el amor, como alguien dijo la vez pasada, como el gualicho, y muchas fórmulas más. Pero, cuando llega el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se produce lo que hoy llamamos el progreso, la revolución, las revoluciones de todo tipo. Inclusive
se escribe, Marx y Engels escriben el Manifiesto Comunista, se producen las luchas de clases en Francia. Polonia, que los que me siguieron en las otras charlas se acuerdan que no existía en esta fecha porque estaba dividida, pero empiezan a pelear nuevamente por su independencia. En Francia se lucha por el sufragio universal, hasta en México se firma la paz y la independencia, y se produce un fenómeno que en la historia se conoce como Primavera de las Naciones, en la cual cada nación quiere luchar por su individualidad. Y este dibujo muestra a un personaje que seguramente los que pasaron por Plaza Italia conocen, el monumento de Garibaldi, que es el que unió a todas las provincias de Italia en el siglo XIX recién, y nace lo que llamamos Primavera de las Naciones, es decir, cada grupo étnico quiere cuidar sus costumbres y sus tradiciones, y así nace el folclore. No tengo que explicar la palabra folclore, pero abarca tradiciones comunes a cada una de las culturas, como cuentos, leyendas, proverbios, chistes, música, cultura material, porque va desde los edificios hasta los juguetes hechos a mano, y también festividades, bodas, cómo se festejan, las danzas folclóricas, etc. Y entonces, ¿por qué no nosotros? En el pueblo judío aparecen personajes como este señor, Heinrich Gretz, que es el que escribe el primer gran tratado de historia de los judíos en varios tomos, obviamente en alemán, porque estamos hablando de Europa central y occidental. Y este otro señor, Leopold Zunz, que también hace una revisión de todos los libros de la sinagoga, la literatura sinagogal y la poesía, y también están luchando por preservar el folclore judío. Y dice que lo más importante es conservar religión, educación, ocupaciones, idioma, gobierno, pasatiempos, edificios antiguos, lápidas y la tradición, que incluye leyenda, fábula y anécdota, pero lo que quieren es reunir todo, anotar todo y transmitir todo, lo que nosotros llamamos Masoret, es decir, la transmisión de la tradición para las nuevas generaciones, con lo cual empiezan a crear lo que hoy llamamos una folclorística judía, que también lo mismo hizo Solomon Schechter, que nosotros lo conocemos por ser uno de los fundadores del movimiento conservador en Estados Unidos. La cuestión es que entonces ahora sí los invito a dar un paseíto por nuestro rico y hermoso folclore, pero para eso quiero que sepamos un poco cómo se reunió para que nos llegue hoy en nuestros días. Los primeros que se dedicaron al folclore no tenían ninguna formación académica en este tipo de conocimientos. Eso sí, eran abogados, rabinos, hayanim, maestros, escritores y hasta médicos, porque si ustedes creen que recién en la actualidad se empezó a hablar sobre judíos, el ADN de los judíos, etc., no, ya en otras épocas más antiguas también se hablaba de características físicas. Y los principales centros estaban en Viena, en Hamburgo, en San Petersburgo, en Varsovia, y después recién en Vilna, Kiev y Budapest. Inclusive dos señores, y no voy a leer todos los nombres porque igual en 2 minutos los van a olvidar, organizaron una convocatoria de canciones, y basado en ese material que reunieron, se hizo una música nacional judía que inclusive después se grabó y se regrabó, y después al final vamos a escuchar
unas cuantas de estas melodías. También el folclore incluye proverbios y expresiones idiomáticas. Yo traje una sola, que seguramente que unos cuantos de los que veo aquí me van a decir qué quiere decir, y elegí una fácil, que dice, está obviamente escrito en alemán, Schicker wie Lot. ¿Quién me quiere explicar qué quiere decir esta expresión idiomática? Schicker Borracho. y Lot. Borracho como Lot. Borracho Claro, como Lot. pero por eso mismo. Lot era Lot era un sobrino de Abraham, que digamos que Exacto. se le atribuye, sí, que se le ¿Y por atribuye qué una... Schicker wie Lot? Porque tomaba y también es un personaje bastante feo en la Biblia. ¿Es un personaje que? Bastante ridiculizado está en la Biblia porque... Muy bien, digamos, pero no vamos a explicar todo, no, pero vamos a decir que en un acto bastante negativo, sí, lo hizo, y la Torá lo aduce a que las hijas lo emborracharon. Entonces quedó como expresión Schicker wie Lot, cuando una persona se emborracha al punto de que no sabe exactamente qué es lo que está haciendo. Gracias. Ahora, fíjense esto. En 1898, un rabino crea la Asociación y Museo del Folclore Judío, pero tiene un objetivo. Él quiere recolectar material, pero ¿para qué? Para conservar un registro de una forma de vida que él considera que está en desaparición. ¿Entienden? Entonces quiere hacer como un registro y que le manden material. Pero también, por otro lado, para no quedar tan mal, dice que a lo mejor, si vemos todos estos elementos y vemos la belleza de todas las tradiciones, a lo mejor se reaviva el amor por las tradiciones y se ayuda a detener la marea de asimilación. Por si ustedes pensaban que hoy en día estamos en un momento de terrible asimilación, fíjense que hace 120 años estaban pensando en lo mismo, y gracias a Dios acá estamos, seguimos existiendo. Pero mi objetivo era que lleguemos a conocer a esta persona que aparece en aquel momento, que se llama Shloime Samuel Rapoport, pero que lo conocemos mejor, quienes lo conocemos, por su seudónimo, Shin Ansky. Y Ansky, yo sé que la mayoría a lo mejor sí lo conocen, pero merece que lo conozcamos mejor. Este señor, a ver, simplemente, ¿cuántos años les parece que puede tener esta persona? En esta foto. ¿Qué sensación les da? 70 años. 60 más o menos. Claro. Bueno, les cuento que falleció a los 57 y que realmente tuvo una vida bastante sufrida y muy dedicada a sus ideales. Y la cuestión es conocer sus ideales, y desde ya les digo que si tenemos escritores a quienes llamamos los clásicos, Pérez, Sholem Aleichem, Mendele, a Ansky lo podríamos también incluir, y después vamos a charlar sobre él. No voy a hablar sobre su biografía, porque también nos vamos a olvidar en 2 minutos, pero hay algunos datos que querría que recordemos. Viene de una familia muy pobre, se ve que la madre se había separado del marido, fue al Heider, era toda la educación formal que tuvo, hasta, dicen, está escrito en algunos lugares que hasta los 16, 17 años ni siquiera sabía hablar ruso, pero como estamos hablando de una época de revoluciones,
Y él tenía un gran íntimo amigo, que tal vez muchos de ustedes hayan oído nombrar, que se llamaba Chaim Żytlowski. Había una escuela Żytlowski. ¿Alguien se acuerda cuál es la orientación de esta escuela? Izquierda, izquierda. De izquierda, absolutamente de izquierda. Y esto es lo que va a regir la vida de Ansky. Camarones, ¿Cómo? camarones y Artigas. Sí, sí. ¿Sos de Paternal? Yo fui a Jardín de Infantes a Chiclosky, Ah, buenísimo. pero mi mamá decía, a jardín vas a ir, pero a primaria no, para que no te metan ideas raras en la cabeza. Bueno, mira, lo de meter ideas raras en la cabeza entre los judíos, tenemos demasiada variedad, porque si ibas a un movimiento sionista, tampoco te querían dejar ir. Así que eso dejémoslo para otro momento, pero sí es cierto que él aprendió ruso con su amigo Żytlowski, hasta llegan a leer literatura rusa, y sí tenía ideas radicales, al punto que como él se fue de su shtetl, empezó a trabajar, acá dice como tutor. Bueno, tutor entendamos que era un melamed, es decir, enseñaba en casas de judíos más pudientes, tomaban a un lehrer para la casa, y en un shtetl empezó a enseñar hasta que los líderes de la Keilah se dieron cuenta de que justamente era muy de izquierda y que estaba difundiendo ideas radicales. Entonces, ipso facto, lo despidieron y se tuvo que ir de ese shtetl. Y ahora empieza a hablar ruso, y no solo a hablar ruso, sino que está muy en contacto con los campesinos rusos, ayudándolos a cultivarse para organizarlos y prepararlos para una revolución. Al punto que aprende, que escribe a los 21 años un libro en yiddish, escribe en yiddish, y les adelanto que hay 15 tomos de obras escritas por él que la mayoría desconoce, y una historia de una familia que a alguien le pareció tan importante que se tradujo al ruso y apareció publicada en los diarios. Si se acuerdan del Yiddish Zeitung, las novelas siempre salían en capítulos en los diarios. Eso viene una costumbre que viene de Europa. Después se convirtió en escritor, en etnógrafo, etcétera, etcétera, pero como populista, y ojo, que no es lo que hoy en día llamamos populista. Populista era que quería ayudar al pueblo, creía que el pueblo, la población rural era fundamental para el futuro del país, y que al revés, que los intelectuales como él tenían que pagar una deuda moral, es decir, había que enseñarles, educarlos y formarlos como para que ellos el día de mañana hagan su propia revolución. Pero mientras trabajaba alternadamente como lehrer y en la industria de sal y del carbón, trabajaba con los rusos, recopiló canciones de trabajadores en ruso primero y daba charlas públicas a los campesinos, por lo cual fue arrestado, pero después también fue liberado. Pero por otro lado era muy amigo de escritores en yiddish como Peretz y Dinezon, que era íntimo amigo de Peretz y casi su secretario, y los convenció tanto con respecto al folclore que ellos se pusieron muy contentos por el descubrimiento de lo que era folclore, porque los grandes escritores, los intelectuales, no vivían en los pueblitos chiquitos, vivían más en las ciudades. Entonces resulta que los shtetl donde estaba el folclore les eran bastante lejanos y ajenos. Entonces, por un lado, se pusieron muy contentos con el descubrimiento, pero al mismo tiempo
sintieron que todo ese folclore se estaba perdiendo. Y en ese momento, como Ansky consideraba que la fuente del carácter nacional judío y su distinción era el folclore, y estaba muy preocupado por la desaparición de ese folclore, dice, bueno, llegó el momento de crear una etnografía judía. Ahora enseguida vamos a ver la palabra etnografía. Y organizó, no sé si muchos lo saben, en el año 1912 organizó una expedición etnográfica con ayuda, por un lado, apoyo de la Sociedad Histórico-Etnográfica Judía de San Petersburgo. Pero para hacer un tipo de expedición como esas hace falta dinero. La etnografía es la ciencia que estudia la cultura de los diversos grupos humanos. Es decir, hacer un estudio de cada grupo humano y después anotarlo, escribirlo, como dije antes, para pasárselo también a las nuevas generaciones y a veces contrastar lo que la gente dice con lo que la gente hace, porque muchas veces la gente dice una cosa, pero en su casa hace otra cosa. Bueno, la etnografía se aplicó también en comunidades aborígenes, especialmente se acordarán en Australia, en Oceanía, los estudios que se hicieron, y también con los aborígenes de América. La expedición etnográfica empieza en 1912 y la planeaba para muchos años, en pos de la memoria colectiva del judaísmo ashkenazí, y así tenía que ser porque era la zona donde él vivía. Pero la zona donde él estaba es lo que llamábamos en historia la zona de residencia. Para los que habíamos estado en el curso, habíamos visto que toda esta una zona que pertenecía parte a Polonia y parte a Rusia, pero que Rusia la conquistó. Los judíos estaban viviendo muy mal en toda esta zona, pero es lo que hay. Entonces decide hacer esa expedición a lo que se llamaba la zona de residencia, especialmente a estas dos provincias, Volinia y Podolia, aunque él estuvo en otras también. Pero para hacer una excursión, una expedición de ese tipo hace falta dinero. Y aunque muchos siempre tengan la idea de que todos los judíos eran muy pobres, bueno, también teníamos a unos cuantos millonarios con título y todo. Teníamos a los más conocidos, el barón Hirsch, al barón de Rothschild, y tal vez no muchos conozcan al barón Vladimir Ginsburg, que era de Rusia, porque el barón Hirsch y el barón Rothschild eran de Francia, pero este barón Vladimir Ginsburg, el padre había fallecido hacía poco, entonces como dinero no le faltaba, dijo que en honor de su padre y en nombre de su padre, él iba a darles el dinero para hacer esa expedición. Entonces, al mismo tiempo, quiero aclarar, había otros judíos que se interesaban por el folclore, pero por ejemplo, Bialik y Ravnitsky sacaron todo un libro que muchas de las que veo acá lo conocen, que es el Sefer Haggadah, el libro de las, por así decirlo, de las leyendas o de los relatos, ¿sí? Que está en hebreo, pero son todos del folclore del Talmud, de la Gemara. En cambio, Ansky tuvo el impulso, ahora repito la palabra, populista, de recopilar textos orales, pero del pueblo que estaba ahora, es decir, de los judíos que hablaban yiddish, etcétera, etcétera. Y en una reunión, porque necesitaba gente con la cual hacer esa expedición, declaró que su objetivo era registrar reliquias
orales y musicales, y recopilar folclore para nosotros no es solo una misión académica, sino que también es para educar a nuestros hijos en un espíritu judío nacional. Hay que darles cuentos, canciones populares, como las que tenemos, las que tenemos algunos años e íbamos al shule, ¿sí? Y Ansky invitó a participar en el proyecto también a músicos y artistas, y no voy a dar muchos nombres, pero vale la pena que conozcamos a Yudovin, que era el fotógrafo de la expedición, enseguida vamos a ver fotos, y era pintor y artista, a Joel Engel, un musicólogo y compositor muy importante de la primera época, y una especialista en folclore que se llama Kisselhoff, y también este señor, Abraham Rechtman, que es el que después fue el que recopiló este libro, en todo este libro, lo que enseguida vamos a ver como folclore. Ahora, nosotros y en la comunidad estuvimos hablando acerca de recopilar el folclore de todo el mundo, entonces es muy fácil, total, tomamos el celular o un grabador y grabamos a la Bove y grabamos al Zeide, pero en 1912 no era tan sencillo. ¿Alguien tiene idea de cuándo se creó o se inventó el primer grabador? Bueno, recién les mostré. Este señor, que es un librero y escritor francés, inventó en el 4 de abril de 1860 este aparato, acá arriba, pero no vamos a escucharlo ahora porque vamos a perder tiempo, pero está registrado, es la primera grabación con un poquitito de música, con este grabador de 1860. Y a partir de ahí, obviamente, Ansky decide que tiene que llevar un grabador. Ya estaba un poco más ayornado, más modernizado, se usó el fonógrafo de Edison, ¿se acuerdan que él lo modernizó? Que era un dispositivo que causaba mucha curiosidad, pero cuando a alguien le traían un objeto que no conocían y no sabían, y más estamos hablando de hace más de 100 años, la gente estaba reticente, no aceptaba tan rápidamente esos objetos tan modernos. Inclusive dice que los rabinos creían que el fonógrafo le quitaba el poder religioso a las melodías. Otros no aceptaban la tecnología. Inclusive cuenta que para que crean, porque nadie se creía que grababan realmente la voz de ellos. Entonces uno de los expedicionarios cantó y se reía mientras grababa para después hacerles escuchar, y entonces cuando escucharon así la grabación, tuvieron la prueba, digamos, de que eso funcionaba para grabar. Él mismo, Ansky, dice en sus memorias que estaba profundamente conmovido, como si estuviera frente a algo grande y desconocido, y se preguntaba a sí mismo, ¿podré ganarme la confianza de esas almas pobres y sencillas con las que comparto mis raíces, pero de las que tanto me he distanciado en los últimos años? A veces estoy aterrorizado, pero al mismo tiempo siento una gran alegría en mi alma. Y entonces a la tarea, y empiezan a recorrer este señor que tiene este sombrero que en una época lo llamábamos rancho, no sé cómo se llamará ahora. Este señor es Kisselhoff, que era el más conocedor de etnografía, y está grabando a la gente, a ver, en este se nota mejor,
ven lo que es el fonógrafo, es decir, grabador, y que al mismo tiempo les puede hacer escuchar lo que están grabando, pero todo el mundo está ensimismado escuchando las grabaciones. Pero además se redactaron 2000 y pico de preguntas para hacerles preguntas y grabar y anotar lo que la gente contesta. Y ahora voy a pedirles que ustedes también piensen en estas preguntas, a ver si alguna vez en tu casa escuchaste tamaña cosa. Si, por ejemplo, saliste de tu casa, te olvidaste algo y tenés que volver a entrar, antes de salir de vuelta, ¿qué tenés que hacer? Porque si no, trae mala suerte. Si debes regresar a casa cuando acabas de salir, tenés que primero mirarte en un espejo como para despistar a los espíritus malignos. ¿Podés sentarte sobre la mesa? No, dice Elsa. No, Miseide también decía, bájate de ahí. ¿Puede una mujer soltera sentarse en la esquina, en la punta de una mesa? ¿Por qué, Graciela? No se oye. Porque no se casa nunca. Porque era mala suerte. Porque no se La mala casaba. suerte. Porque no se casaba, por lo menos en los próximos 7 años. ¿Esta les suena? Si te coses un botón, pero sobre la ropa que tenés puesta, ¿tenés que masticar hilo? Sí, mi baba decía porque para se va que la no se cosa la inteligencia. inteligencia. Por la mala suerte, para que no tenga mala suerte. Irma, exacto. Era como que Me te volvías farneit loco. dem Segel en Yiddish. Yes, Se cose la sí. inteligencia. Esta es más Mi fácil. abuela decía que no se puede dejar la puerta del ropero abierta porque la suerte de adentro se va para afuera. Así es. Y cuando te mudas de casa, ¿ponés Así. pan y sal en la casa nueva? Sí, todo el mundo. Y esperen que esto no es todo. ¿Alguien puede pararse en el umbral de una casa o departamento y hablar con otra persona en el umbral? Bueno, no me lo van a creer, pero esto viene de una costumbre antiquísima de los pueblos de Oriente Medio. ¿Se acuerdan? Eso lo saben, que entre esos pueblos el hijo primogénito se sacrificaba a los dioses. El primero que se niega o que no lo hace es Abraham, del pueblo hebreo. Pero todos los pueblos sacrificaban al primogénito. Y había uno de los pueblos de Oriente Medio que cuando se casa... A ver, una costumbre. ¿Ustedes vieron en las películas, por ejemplo, una pareja de recién casados, el novio viene con la novia y para entrar a la casa o al departamento, ¿qué hace? La cara La de- levanta para Sí. que no pise la ¿Para entrada. que no pise qué? el umbral. El umbral. Para que no pise el umbral, porque antiguamente en esas casas de Oriente Medio, el umbral quedaba excavado y tapado con una tabla hasta que naciera el primogénito. No se enojen, pero es la verdad. Y cuando nacía el primogénito, ahí lo enterraban y eso era lo que le daba suerte a la casa, al grupo familiar. Por eso el umbral era un lugar muy negativo para los judíos. Así que no se puede hablar con otras personas parados en el umbral. ¿Se pueden dejar llaves sobre la mesa? Mala suerte. Bueno, esto se considera conveniente para una parturienta que gente ajena no se entere de cuándo va a dar a luz. Bueno, también es por el mal de ojo. Con respecto a chicos que por ahí nacen, y nacen sin el prepucio, y no hace falta hacerles el Brit Milá. ¿Se considera esto una buena señal? Sí, claro, porque nació ya judío desde antes de nacer.
Miren esto. Cuando el bar mitzvah se pone los tefilín, se aprieta, ¿sí?, las correas. Cuando se las saca, queda la marca. Es una costumbre que hasta que las marcas de las correas de los tefilín hayan desaparecido de la mano, el bar mitzvah no debe comer. Bueno, yo no la conocía, pero parece que así era. ¿Cuándo aprende un niño a ponerse tefilín? Si existe, bueno, esto ya lo conocemos. Si es costumbre que un novio o una novia huérfanos visiten la tumba de sus padres antes de casarse, antes Claro. de la ceremonia. Sí, por dice Aide, supuesto. dice Van a que sí. pedir, claro, le van a pedir por la Sí, suerte. es costumbre. Yo no conozco esta costumbre de bailar antes de la jupá con una escoba, pero encontré escrito que la idea era barrer el pasado y empezar una vida nueva. Bueno, no traje las 2000 y pico de preguntas tampoco, que ellos anotaron, perdón, pero que tampoco- ustedes sepan tampoco que en se puede- algunos lugares están anotados. Este señor, que es Avrom Rechtman, que es el que después escribió el libro, está haciéndole la entrevista a su propio Zeide. Este señor acá en el piso es el Zeide, en su casita de este shtetl. Así que vamos a... hay muchas preguntas sobre bodas, pero esto es para otra clase entera, sobre niños pequeños, pero la última habla de bodas excepcionales. Y esto, sí, no sé si alguna vez escucharon. ¿Alguien escuchó hablar de lo que se llama Schwarze Hasene? No. Cuando en algún shtetl aparecía una pandemia, y de eso hoy sabemos mucho, se hacía una ceremonia, se buscaba 2 jóvenes huérfanos, sin familia, que nunca hubieran podido casarse porque no hubieran podido tener una dote, y la Keilah, la comunidad, les organizaba el casamiento como si fuera una gran mitzvah, es decir, cumplir una obra de bien en el cementerio. Y lo que se esperaba era que a cambio de eso, Hashem nos haga el favor de quitarnos hoy esta pandemia. Bueno, eso si no lo conocían era lo que se llamaba Schwarze Hasene. Otras preguntas tienen que ver con la reencarnación, etcétera, etcétera. Y sobre el Dibuk, sobre el cual enseguida vamos a hablar, porque Ansky es el autor del Dibuk, pero no mucho tiempo más. Ansky investigó alrededor de 70 pueblos. En realidad, el programa de ellos era llegar a 300 pueblos. Pero ¿por qué en 1914 se tuvo que interrumpir? ¿Por qué? Por la guerra. Exacto, empezó la Primera Guerra Mundial. No pudieron seguir adelante. Sin embargo, recopilaron 2000 cuentos populares, más de 1500 canciones, casi 1000 melodías, canciones para beber, para shikar, para que hay muchas, costumbres, supersticiones, ¿sí? Y todo eso, todo lo que pudieron, lo grabaron en esos cilindros que ellos tenían en aquella época. Así que reunieron más de 700 elementos que se podrían mostrar en museos, cientos de documentos y cartas, manuscritos, ketubot y mizrahim. El mizrah, enseguida lo vamos a ver, en muchos templos hay un cartelito, porque no siempre en los templos el Aron HaKodesh está en dirección a Jerusalén, a Mizrach. Entonces hay templos donde uno para decir la Amidá tiene que darse vuelta. Entonces había un cartelito donde dice la palabra Mizrach al este,
y se llaman Mizrohim. Ahora, todo esto y las fotos, este señor es Ansky. Y acá tenemos recopiladas fotos de gente que ese Yudovin sacó las fotos. Tenemos Lieder mit Noten, es decir, canciones con las partituras, para que hoy en día podamos reproducirlas. A ver qué dice acá. A ver. Tenemos recopiladas como 500 canciones, no me voy a detener mucho. Las fotos estas son de este libro y están muy pixeladas, pero son fotos muy antiguas. Después enseguida va a haber otras un poco más nuevas, de Schiln en Europa. Esto es el Beit HaMidrash del Baal Shem Tov. ¿Se acuerdan de quién es el Baal Shem Tov? Rabbi Israel Ben Eliezer Baal Shem Tov es el fundador del hasidismo de Chabad Lubavitch, ¿sí? Nacido en 1700, muerto en 1760, así que este Beit Midrash del Baal Shem Tov se imaginan que tiene unos cuantos años, pero hoy en día en su tumba donde se reúnen todos los años en la fecha de su fallecimiento, está este edificio. Pero lo que recopiló Ansky eran matzeivot, es decir, lápidas, fotos. Nosotros habíamos hablado una vez en el Shtetl de uno de los oficios de las mujeres, las lloronas que iban a los cementerios a llorar cuando alguien fallecía, se las alquilaba, se les pagaba. Hay fotos de Steidlach, que todas esas fotos las sacó este señor Yudovin. Esto es un shil en Izyaslav también. Esta foto les quiero comentar, sacaron fotos de chicos y lo que estaban documentando, aparte de canciones, etcétera, le pidieron a los chicos juegos para documentar a qué jugaban los chicos chiquitos en esa época. Y escuchen la picardía de los chicos. Les pagaban a cada chico 5 kopekes para que representen el juego. Pero cuando los chicos se dieron cuenta de que cobraban, empezaron a inventar juegos que no existían para poder cobrar esos 5 kopekes, y eso después lo cuenta también en la historia con humor la picardía de los chicos judíos. La cuestión es que Ansky tenía un proyecto hermoso de desarrollo de museos judíos. Él decía que en cada shtetl, en cada ciudad, debería haber un museo etnográfico de ese lugar. Aparte, en cada zona o país o provincia debería haber un museo de arte judío. Y aparte, escuchen bien esto, que es del año 1910, cuando nadie soñaba con una Medina, dice que en Israel, que es la patria histórica de los judíos, debería haber un museo de reliquias nacionales, que prácticamente es lo que hoy tenemos con Beit HaTfutzot, que ahora se modernizó, ya no se llama más Beit HaTfutzot, se llama ANU, todos nosotros, y que tiene justamente las reliquias nacionales de todos los judíos del mundo, o por lo menos es lo que pretende. La cuestión es que cuando él volvió, que no podía seguir con su expedición, en el 14 se hizo una exposición de materiales. También en mayo del 17 se abrió en Petrogrado, que después va a ser Leningrado, una exposición, y los espectadores podían ver, dice, 994 artefactos, de los cuales 686 los había traído esta expedición. Habían invertido mucho dinero también, pero en el año 17 tuvieron que cerrar el museo porque
les dice algo la fecha, 1917, época de la revolución bolchevique, revolución comunista, hubo muchos robos, muchos ataques, así que el museo se cerró por un tiempo. Este es el Museo de San Petersburgo. Este señor acá en el medio es Ansky. ¿Alguien adivina por la cara quién es este personaje? Sholem Aleichem, ¿no? ¿Quién? Sholem Aleichem. Sholem Aleichem, sí señor, exactamente. Sholem Aleichem, con quien también era amigo, y esta foto le sirve después para la tapa del libro que él va a sacar después con sus memorias. Acá todavía lo ven como una persona joven. Lo que pasa es que parece que tuvo mucha mala suerte en su vida, especialmente en la amorosa, porque la mujer de la cual él estaba perdidamente enamorado parece que no quiso saber de nada con un populista bolchevique, etcétera, y se casó con otro. Y la mujer con la que él sí se casó, al poco tiempo, a los 2 o 3 años, se divorció, suerte no tuvo, hijos tampoco tuvo. Ya vamos a ver después qué es lo que él dice. La cuestión es que él, enseguida vamos a ver cuándo falleció, pero toda la colección esa sufrió bastante de los ataques, muchas cosas se destruyeron, pero actualmente tenemos fotos nuevas y más modernas. Una es esta, que es foto de un shil, que los que viajan o a Marcha por la Vida, etcétera, en Polonia, se pueden ver todavía algunos shil como estas, pero toda la colección que ellos reunieron, todo lo que ellos grabaron en esos cilindros, etcétera, etcétera, quedó en Rusia, en San Petersburgo, que no larga prenda. Lo único que pudimos conseguir, y me lo prestaron, es esto que ven, que es un catálogo de la exposición del Museo Etnográfico de San Petersburgo, así que si van a querer ver toda esta muestra van a tener que hacerse un viajecito a Rusia, que tiene muchas páginas de índice, y hay fotos como estas, fotos en blanco y negro, como judíos de Vilna, los niños, los chicos en el Heider, una escena de un Purimspiel, que era el antecesor del teatro judío, es decir, así nace el teatro judío, con las escenificaciones de escenas bíblicas que se hacían para Purim y que Ansky también hizo fotografiar. Acá esto encontré, son fotos de galletitas, pero galletitas hechas con molde para casamientos, y dice Le Mazal Tov, es decir, Mazal Tov, galletitas que las tienen ahí, las fotos, los bocetos de este mismo señor que era el fotógrafo, que también era pintor, para la fiesta de Purim, traje del rey Ahasverosh y de Mordejai. ¿Qué es esto? ¿Qué es el parojet? ¿Qué es el parojet? Vamos. Lo que tiene delante la Torá, Tomado de la Bimá. El Aarón HaKodesh, muy bien. La cortina que cubre el Aarón HaKodesh es el parojet. Pero cuando hablamos de la historia del Shteitl, habíamos dicho que los primeros Shteitl recién aparecieron en el siglo XVII, así que este debe ser uno de los primeros, 1751, es decir, que cuando lo trajeron ya tenía más de 150 años, y este está en San Petersburgo, por si lo quieren ir a ver, y vieron que por arriba del parojet, así como acá tenemos este voladito, por así decirlo, se llama caporet, y acá arriba dice
Benatata et akaporet al Aarón milmala. Eso dice en la Torá, en el capítulo en que Hashem le indica a Moshe y Moshe a Aarón qué es lo que van a tener que poner en el tabernáculo cuando instalen el Sefer Torah. Acá también dice Keter Torah, Keter Keuná, Keter Malhut. Bueno, todo esto lo trajeron Rimonim del Sefer Torah, eso sabemos todos, lo que se le pone a los dos palos que en realidad se llaman Etz Haim y los Rimonim del Sefer Torah. El Keter Torah, en algunos templos más pudientes, hasta tienen corona para la Torah. El pectoral, lo que se llama pectoral, que sí está colgado delante del Sefer Torah, ¿sí? Algunos eran de plata. Esto es lo que les dije antes, el Mizraj, es decir, los cuadritos que indican la dirección en la cual hay que darse vuelta para rezar la Amidá. Mezuzot, estos que contienen los besamim, los famosos artículos aromáticos para Abdalá, ¿sí? Tefilín de plata que trajeron también. Pincas, ¿qué es un pincas? A ver, las morot saben lo que son los pincasim. Boletines. Una libreta. Los boletines. Pincas. Pero un pincas de la comunidad en realidad venía a ser algo así como el libro de actas. Y ahí estaba la historia viva de la comunidad. Y recogieron en algunos Shteitlach, y justamente Mezhibush era el Shteitle del Baal Shem Tov. Y de ahí se traen el Pincas. Y en uno de los Pincasim encontré algo que está en este libro que ellos redactan, y que lo traje porque es interesante. Reglamentación contra el lujo. Es decir, si vos querés hacer un festejo, está muy bien que gastes plata, si tenés, pero no que te endeudes y saques crédito en la cooperativa para poder hacer una fiesta y no la puedas terminar de pagar ni en el final de tus días. Entonces dice así: al agasajar a un novio, ¿se acuerdan que antes de la jupá se presenta al novio en el shil? Ya sea lugareño o extranjero, que no se sirvan dulces o confituras a nadie, excepto a los familiares. Después dice que, lo voy a hacer rápido, para la comida nupcial, si el que festeja es rico, puede invitar a 2 minyanim aparte de la familia. Y a los oficiantes, obvio, porque si no hay el rabino y el hazán, no hay ceremonia. Y lo que sí es sagrado, a las personas pobres. Ahora, si el que hace el festejo es de mediano poder, que no invite a ajenos, solamente a los oficiantes, a los pobres y a los familiares. Esto les voy a explicar qué es. Dice que son posleides. Ustedes saben, por la ley también en Argentina, que en un juicio quienes no pueden ser testigos contra alguien, los familiares cosanguíneos, es decir, o el cónyuge o los padres o los hijos. Eso se llama posleides, es decir, que no son válidos para testimoniar, es decir, no invitar ajenos, sino solo a los oficiantes, a los pobres y a los familiares más íntimos. Y el que no tiene poder adquisitivo, que solo invite a los oficiantes y a los familiares muy cercanos y nada más. Y lo mismo dice con respecto, y además no se olviden que ellos sabían muy bien cuál era el poder adquisitivo de cada uno, porque ellos cobraban los impuestos en la Keilah. Así que sabían de cada uno qué poder adquisitivo tenían. Bueno, tenemos fotos de la ropa, de las mujeres, de los hombres, de los jóvenes, el talit katán, etc. Esto
es de este catálogo que les digo. En una de las páginas, si ven acá abajo, dice Collection de Rapoport. Es decir, esto es la primera página de los 600 o 700 artículos que contiene el Museo de San Petersburgo. Y en la UNESCO, que tiene una instancia que se llama Memoria del Mundo, tienen una colección de música folclórica judía que está copiada o tomada justamente de todo lo que se grabó en esta expedición etnográfica, que lo tenía Ucrania y que lo recomendaron para incluirlo en la Memoria del Mundo en el 2005. Bueno, no vamos a ver nombres, pero Ansky dicen que era un intelecto judío moderno y al mismo tiempo un ruso radical, que llevó la vida de un revolucionario y de un emigrante. Pero ¿qué dice él de sí mismo? Dice, un escritor tiene un destino difícil, pero un escritor judío tiene un destino especialmente difícil. Su alma está desgarrada, vive en 2 calles con 3 idiomas. Es una desgracia vivir en esta especie de frontera y eso es lo que he experimentado. Lo conocemos y es reconocido y aclamado por 2 obras principales. Un poema que se llama Die Schwur, el juramento. Yo hubiera tenido ganas de hacérselos escuchar, pero creo que no vamos a tener tiempo. Die Schwur es una canción que exhorta a los judíos a unirse y a comprometerse en cuerpo y alma con la derrota del zar ruso y del capitalismo. Bueno, se convirtió en el himno del Bund, pero el Bund lo sigue cantando hasta hoy en día, aunque no haya más zar, porque en realidad ni el capitalismo ni el hombre se ha liberado hasta ahora, así que en las reuniones de los bundistas cantan esta canción cada vez que se encuentran hasta hoy en día. Por ejemplo, cuando el Bund cumplió 100 años, se hizo un gran encuentro en París y se cantó esta canción, y en el 2009 falleció Mark Edelman. Mark Edelman fue el último líder sobreviviente del levantamiento del gueto de Varsovia y en su honor también se cantó este himno que no vamos a... Si tenemos tiempo, pero ya se nos venció el tiempo. Él termina diciendo en sus memorias: no tengo esposa, ni hijos, ni casa, ni siquiera apartamento, ni pertenencia, ni hábitos asentados. Lo único que me conecta firmemente con estas dimensiones es mi nación. Y así es el aspecto de este Ansky, Shloime Samuel Rapoport, que murió a la edad temprana de 57 años, pero muy envejecido por todo lo que él hizo. La cuestión es que él escribió, y les dije al comienzo, muchos relatos, muchas poesías, muchos poemas, y también redactó muchísimas de las anécdotas que le fueron contando. Alguna vez podríamos hacer una charla sobre esas anécdotas y sobre ese folclore de los judíos, pero como se sentía muy débil, él le dedicó a su íntimo amigo, volvemos a Shklovsky, los 15 tomos que no fueron editados en su vida, para que Shklovsky hiciera con ellos lo que le pareciera. Y sí, hoy en día tenemos los 15 tomos editados, y no solo eso. Cuando terminó la Primera Guerra, se creó en Vilna un conjunto de teatro, la Wilner Truppe, y él estaba muy en contacto con ellos, y él había terminado de escribir su obra maestra, Der Diebuk.
¿Alguien quiere explicar qué es un D-Book? Si no, voy a tener que seguir hablando yo. No, yo te voy a decir lo que es un Bueno, D-Book. hay dos términos bastante difíciles, pero que se pueden encontrar. Es un Lo que ser se llama íncubo y súcubo. Hay un relato, un cuento, llámenlo como quieran, de que cuando un alma, una persona, muere antes de tiempo, muere muy joven y además infeliz porque no ha podido cumplir con sus anhelos, su alma vaga por los cielos y a veces se instala, se inserta en el cuerpo de otra persona que tiene más o menos sus mismos problemas, o diría un psicoanalista, o sus mismas histerias. Lo que él relata en esa obra Der D-Book, es decir, quiero aclararles, él escribe una obra de teatro de 4 actos en base a todas las leyendas que él recopiló durante su expedición etnográfica. Una era esta, la del D-Book, y toda la historia gira alrededor de una parejita que están enamorados, pero que el papá de ella no le permite a la hija casarse con ese muchacho, y entonces ella es infeliz porque no quiere casarse con el otro, y él muere, y su alma se instala. El D-Book es eso, el íncubo, esa alma que se instala. ¿Cómo termina? No les voy a contar, pero esa obra, él la tenía presentada y la iban a, mejor dicho, la tenía escrita y la estaban ensayando en la Wiener Truppe. Pero cuando una vida está asignada por la fatalidad, Ansky falleció en noviembre de 1920. Terminaron rápidamente de ensayar la obra y para los Schloisem de Ansky, en diciembre de 1920, estrenaron la obra El D-Book. Y a partir de eso, hace exactamente 100 años, se hizo la obra más famosa, no solo del judaísmo, porque está traducida a muchísimos idiomas. Se escribieron tratados y libros de psicología y de psicoanálisis con respecto al D-Book, y dice que su alma abandonó su cuerpo antes de que pudiera ver el trabajo más importante de su vida en el escenario. Ansky nunca vio cómo el estreno de su obra, el D-Book, llevaría a Varsovia de entreguerras a una psicosis. Y a partir de entonces, la obra fue adaptada varias veces al cine. La primera que tenemos, y la tenemos en el Ivo, y aparte, si no me equivoco, búsquenla, que está también en YouTube, el D-Book de 1937, hablada en yiddish, pero con subtítulos. Nosotros la tenemos en castellano, pero también la adaptaron a una ópera. Se compuso música para ballet, el D-Book, una ópera en yiddish en 1999, y lo último es una ópera de cámara que se estrenó en Canadá, en Montreal, en el 2008. Esto es una de las escenas bastante terribles del D-Book, pero cuando él murió, la casualidad es que en el transcurso de unos pocos años, los 3 amigos fallecieron. Y aquel que viaje alguna vez a Varsovia y quiera visitar el cementerio judío de Varsovia, va a encontrar en una misma tumba, como si fuera un mausoleo, a los 3 grandes escritores que acá, si se nota, dice Yud Lamed Peretz, Yud Dineson, Yaakov Dineson y Shin Ansky. Y los 3 están
enterrados juntos, y nosotros tendríamos que ser sus herederos y hacer terminar el trabajo que él inició. Es decir, poder no olvidar que la intención era crear un museo etnográfico en cada ciudad, y creo que acá en Lomas de Zamora lo tenemos, y Ruth y Paola siempre hablan así. Bueno, perdón por los que no las conocen, pero la comunidad está muy, muy entrenada como para poder hacer lo que Ansky quiso que hiciéramos. A ver si podemos participar todos y cuál sería nuestro aporte folclórico para la Keilah. Así que muchas gracias por el tiempo que me brindaron, y lo que quería en este momento sí es hacerles escuchar, no importa que no vean el YouTube, pero este YouTube, que yo después les voy a mandar el link, tiene unas 3 horas y media de duración, con melodías de canciones judías que yo les voy a hacer escuchar. No las vamos a poder ver, pero a ver. ¿Se oye por lo menos? Sí, Nehama, se oye bien. Bueno, tenemos para escuchar 3 horas y media, así que muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Voy a ver si puedo... Gracias, Nehama. Un aplauso para Nehama. Bravo. ¡Bravo! Bravo. Bravo, bravo. Esthercita, como Una siempre, maravilla hablando en escucharla. inglés. Me encantó. Precioso. Gracias a todos. Bravo, bravo. Hermoso, una clase. Muy bueno. Gracias. Gracias. Muy linda la charla. Una clase magistral. Muy bueno. Excelente, amiguita, excelente, Nehama. Besito grande. Muy bueno. Gracias, Nehama. Muy, Bueno. muy lindo. Me alegra porque así por lo menos si alguna otra vez la comunidad convoca, si ponen mi nombre, que no se escapen. Gracias. Gracias, Nehama. Gracias, Nehama. Un saludo. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Nehama. Buenas noches. Yo en el mail les vamos a noches. enviar la info de la Keilah. Sergio, salvame, yo tengo que salir. No, salgo yo. Ahí te cierra Alex. Tranquilo. Cierro yo. No te preocupes, cierra Alex, no te preocupes. Un abrazo a todos. Nos vemos en la próxima Abrazo, actividad. Gracias, Gracias, gracias. Nehama. Genia. Gracias.